más el Señor nos da el privilegio y por supuesto también la responsabilidad de compartir, enseñar su santa y bendita palabra. Dentro de algunas semanas estaremos concluyendo esta serie, hermanos. Serie que hemos titulado Victoria sobre las emociones negativas. Ese es el tema de la serie que hemos estado compartiendo con ustedes ya por algunos meses. Y el enfoque primario de esta serie es ayudarnos a vencer, controlar, superar las emociones negativas. Y la Biblia enumera que son muchas las emociones negativas. Y en términos simplistas podemos decir que las emociones negativas son productos, fruto de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Hoy, el día de hoy les quiero hablar cómo vivir libres del sentimiento de culpa. La culpa es una emoción negativa. Y hoy Dios ha puesto en mi corazón hablarles cómo vivir libres del sentimiento de culpa. ¿Ha hecho usted algo en su vida que todavía lo hace sentirse culpable? Todos cometemos errores, todos hacemos cosas que sabemos que no deberíamos de hacerlas, todos nos equivocamos, todos cometemos pecados, pero vivir con el sentimiento de culpa no nos ayuda a vivir mejor, al contrario, nos hace vivir peor. Amén. Y quiero que usted ponga bastante atención en lo que le voy a decir. Dios quiere que usted reconozca su culpa, pero no quiere que usted viva bajo el sentimiento de culpa. Una cosa es reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Una cosa es reconocer nuestra culpa, pero otra cosa es vivir bajo el sentimiento de culpa. Y precisamente esa es la tesis que quiero defender el día de hoy, que quiero exponer, compartir con ustedes. Dios no quiere que usted viva bajo la culpa. Él quiere que la reconozca, pero no quiere que usted viva bajo la culpa. Amén. En este mensaje vamos a hablar básicamente 3 puntos. Primero, vamos a ver que la Biblia cataloga 2 tipos de culpa. Hay 2 tipos de culpas que son mencionados en la palabra de Dios. Segundo, vamos a ver cuáles son las consecuencias del sentimiento de culpa en la vida de una persona. Y por último, cómo vivir libres del sentimiento de culpa. Amén. Hay 2 tipos de culpa que están catalogados en la Biblia. La culpa buena y la culpa mala. Escuche bien eso es teología. La culpa buena es la culpa que produce transformación y arrepentimiento. Esta es la clase de culpa que Dios quiere que sintamos cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, cuando tomamos una decisión equivocada, cuando hacemos algo indebido. Esa es la clase de culpa que Dios quiere que usted y yo tengamos. Es lo que llamamos la culpa buena, culpa que produce transformación y arrepentimiento. Pero hay una otra clase de culpa que está catalogada en la Biblia que se llama la culpa mala. ¿Qué es la culpa mala? La culpa mala es la culpa que produce condenación y remordimiento. Esta culpa no proviene de Dios, esta culpa proviene del diablo. Satanás es el que trata de incutir en su vida ese tipo de culpa. Así que interesante, hermanos, que nosotros vamos a basar esta prédica en la vida de 2 personajes en la Biblia. 2 personas en la Biblia que sintieron culpa, tuvieron el sentimiento de culpa, lidiaron con el sentimiento de culpa, pero tuvieron reacciones completamente diferentes. Son 2 personajes que yo creo que son muy conocidos de ustedes. Vamos a hablar sobre Pedro
y Judas. Pero vamos a hablar primero de Pedro, porque en la vida de Pedro vamos a encontrar y entender el verdadero significado de la culpa buena. Así que yo les animo a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 75. Amén. Mateo 26, 75. Mateo 26, versículo 75. Así dice la palabra de Dios en el versículo 75 del capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, en el capítulo anterior nosotros entendemos de que Jesús había dicho a los discípulos que la hora de su crucifixión se acercaba. Y algo interesante, en esta ocasión Jesús, dentro de un contexto, mencionó a Pedro de que él lo iba a negar por 3 veces antes que el gallo cantara. Y ustedes obviamente han leído la historia, saben de la historia y saben que la Biblia dice que Pedro por 3 veces negó que era un seguidor de Jesús, que estaba con Jesús. Al momento en que Pedro obviamente hace eso, es obvio que Pedro sintió angustia, Pedro sintió tristeza, Pedro se sintió culpable por haber negado a Cristo. Y aquí, en el versículo 75, la Biblia dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Pedro se acordó que Jesús le había dicho que antes que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Y ahora Pedro está lidiando con la culpa. Y aquí dice el versículo 75, parte B, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro después de haber negado a Jesús? Pedro llora amargamente. Pero algo interesante, el llanto de Pedro es el llanto de la culpa buena. El llanto de Pedro es el llanto de arrepentimiento. Escuche bien eso. Cuando Pedro pecó por haber negado a Jesús, Pedro llora de arrepentimiento. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, del error que había cometido, de haber negado la verdad, la realidad absoluta de que él era un seguidor de Jesús, con miedo a ser preso. Cuando Pedro se da cuenta del error que cometió, la Biblia dice que Pedro sintió culpa. Pero la clase de culpa que Pedro sintió es la culpa que produce arrepentimiento, que produce transformación. Amén. Pedro llora el llanto del arrepentimiento, el llanto de aquel que había fallado con el Maestro. Hermanos, algo muy importante, nosotros deberíamos de llorar por nuestros pecados. Escuche eso lo que le voy a decir. Tal vez uno de los grandes problemas del cristianismo moderno es que nosotros estamos viviendo un cristianismo de insensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad al pecar. A mí me da tristeza cuando hubieron personas en las redes sociales celebrando la muerte de Charlie Kirk. Un absurdo. Yo vengo a creer que esas personas que celebraron la muerte de Charlie Kirk, vengo a creer
que no son cristianos. Vengo a creer que son personas impías, personas que no conocen el amor de Dios, personas que no conocen a Dios. El mundo ha perdido la sensibilidad al pecado. Es impresionante, lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Mataron a un hombre que tenía la misma fe que usted y yo, que a lo mejor estaría aquí con nosotros el día de hoy si hablara español o entendiera el idioma. Un hermano en Cristo. Y a mí me duele que hay personas en las redes sociales, incluso en TV shows, que celebraron la muerte injusta, indebida de un hombre que lo que él defendía era su fe en nuestro Señor Jesucristo. Que él se arriesgó públicamente a defender lo que él creía. Pero el punto aquí, hermanos, nosotros deberíamos de llorar por nuestros pecados, pero aparentemente el cristianismo moderno, los cristianos han perdido la sensibilidad de llorar. Pedro llora amargamente. Pedro lloró amargamente. Yo creo que nosotros deberíamos, ¿verdad?, de llorar amargamente cuando hacemos algo indebido. Pero ¿qué es la culpa buena? La culpa buena es la culpa que es provocada por el Espíritu Santo de Dios en nuestra mente. Déjeme decir algo importante. Si yo hago algo malo, indebido, incorrecto, y no siento absolutamente nada, hay una enorme probabilidad de que el Espíritu de Dios no habite en mi corazón. ¿Por qué Pedro, cuando se sintió culpable, lloró amargamente? Porque el Espíritu Santo de Dios provocó en el corazón de Pedro, hizo con que Pedro reconociera que él había hecho algo indebido, algo incorrecto, algo mal, algo pecaminoso. ¿Sí me estoy explicando? Recuerde, hermanos, que Dios quiere que usted, voy a parafrasear mejor, Dios quiere que usted reconozca su culpa. Cuando pecamos, Dios quiere que nosotros reconozcamos que pecamos. Todas las veces que fallamos, todas las veces que cometemos un error, Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestro error, nuestro pecado. Sería narcisismo decir lo contrario, no sería cristianismo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, lo que Dios no quiere es que nosotros vivamos bajo la culpa. Son dos cosas distintas. Yo no puedo decir, hermanos, mire, si usted ha cometido un error, si usted ha cometido un pecado, tranquilo, no problem. No, nada pasa, it's okay, eres humano. No, eso no es bíblico. Sí somos humanos, pero todas las veces que pecamos, Dios quiere que tengamos la sensibilidad de que el pecado nuestro costó la vida de su hijo. El pecado no es nada para usted y para mí, pero para Dios fue big deal. Dios tuvo que perder su hijo por amor a nosotros, por amor a nuestro pecado, o sea, el hecho de que Jesús murió por mis pecados. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces el punto aquí es enfocar de que Pedro sintió la clase de culpa que nosotros, todos los cristianos, deberíamos de sentir todas las veces que fallamos, todas las veces que pecamos. ¿Verdad? Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. Dios quiere que reconozcamos nuestra culpa. Lo que Él no quiere es que vivamos bajo el sentimiento de culpa. Amén. Entonces, cuando usted y yo pecamos, el Espíritu Santo de Dios trae convicción a nuestra mente que hemos pecado. La culpa buena es necesaria. El verdadero creyente no puede transgredir las normas de Dios y sentirse bien. El verdadero cristiano no es aquella persona que nunca peca. El verdadero cristiano es aquella persona que cuando peca,
tiene conciencia de que ha pecado, tiene conciencia de que ha fallado y automáticamente le va a pedir perdón a Dios, se va a arrepentir de sus pecados. Amén, hermanos. Entonces la culpa buena es la culpa que es provocada por el Espíritu Santo de Dios. Sepa que uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencerle a usted y a mí de mi pecado. ¿Sí sabía de eso? Yo creo que un día tenemos que compartir con ustedes el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los ministerios del Espíritu Santo? Cuando se habla del Espíritu Santo, en términos general, la gente piensa en hablar en lenguas, en caerse al piso, a profetizar, etcétera, etcétera, etcétera. No se dan cuenta de que cuando la Biblia habla del ministerio del Espíritu Santo, uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Convencer de que estamos mal, convencer de que necesitamos cambiar, arrepentirnos. Amén, hermanos. Entonces la culpa buena es provocada por el Espíritu Santo. La culpa buena es el mecanismo por el cual el Espíritu Santo nos confronta con algo que le ha ofendido y que no debemos de ignorar el pecado cometido o hacer vista gorda. Amén, hermanos. Eso es muy importante. El Espíritu Santo siempre nos va a confrontar. Amén. Dios nunca va a ignorar, ni mucho menos va a apapachar nuestro pecado. Hay que reconocer el pecado. Pedro reconoce sus faltas. Pedro reconoce el hecho de que le había fallado. Otro punto es de que la culpa buena produce convicción, arrepentimiento y transformación en nuestra vida. Amén. La palabra arrepentirse significa cambiar de ruta. Es como que una persona está marchando hacia aquí. Cuando la Biblia dice arrepentirse, significa, ok, yo me arrepentí. No es una simple emoción. El arrepentimiento es una actitud. Hay personas que lloran, se arrepienten, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente, yo visito de vez en cuando ahí la cárcel. Y hay personas que cuando están presos, cuando les cachan, hombre, lloran como un bebé recién nacido. Pero si usted lo saca de ahí, 2 días después vuelven a hacer lo mismo o peor. ¿Por qué? Porque no están arrepentidos. Nomás fueron sorprendidos porque lo cacharon. ¿Verdad? Y hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento es mucho más que llorar. Arrepentirse es mucho más que emocionarse y llorar y llorar y llorar. Arrepentirse significa cambiar de actitud, cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Dios quiere arrepentimiento. Dios no quiere simplemente que lloremos. Cuando la Biblia dice que Pedro lloró amargamente, este llanto de Pedro es el llanto del arrepentimiento. ¿Se acuerda que en el Sermón de la Montaña Jesucristo dijo, felices son los que lloran porque serán consolados? Este llanto que Jesús se refiere ahí en las bienaventuranzas se refiere, al llanto del arrepentimiento. Cuando pecamos y reconocemos nuestro pecado, ¿verdad? El llanto del arrepentimiento es el llanto de aquel padre que no ha sido un buen padre para sus hijos y llega en la presencia de Dios y dice, Dios, perdóname por no haber sido un buen padre. Yo te pido que me transformes. Es aquel hijo que no ha sido un buen hijo y hace lo mismo. Es aquel esposo que no ha sido un buen esposo y llega delante de Dios y dice, Dios, perdóname, y llora amargamente. Ese es el llanto que la Biblia se refiere, el llanto que la Biblia dice que Jesús va a consolar. Amén. Entonces la culpa buena es la culpa que es provocada por el Espíritu Santo de Dios en nuestras mentes y corazones. La culpa buena produce convicción, arrepentimiento, transformación. Amén, hermano, es muy importante. La convicción viene de adentro y es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence, ¿verdad? El diablo condena. Dios convence. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué es la culpa mala, pastor? Vamos a Mateo capítulo 27, 1 al 5, y aquí vamos a ver la culpa mala. Interesante lo que ese pasaje nos enseña, ¿verdad?
Ok. Vamos a leer el versículo 3 en adelante del capítulo 27. 27, 3 en adelante. Entonces Judas Iscariotes, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que los principales sacerdotes y a los ancianos, dizendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: que nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ve la diferencia? Dos hombres que estaban lidiando con la culpa por haber hecho algo indebido. Ustedes saben que para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Pecado es pecado, right? El pecado de Judas no es más grande, o no fue más grande que el pecado de Pedro. El pecado de Pedro fue haber negado a Jesús, negado su fe, negado que era un seguidor suyo. El pecado de Judas fue haber traicionado, vendido a Jesús con 30 monedas de plata. Humanamente hablando, nosotros catalogamos el pecado. No, el pecado de Judas, por supuesto, es mucho más grande que el pecado de Pedro, porque Pedro simplemente dijo que no era un seguidor de Jesús. No big deal, right? Esa es la perspectiva humana. Pero a los ojos de Dios, según la perspectiva de Dios, no hay pecado chico y pecado grande. Pecado es pecado. Entonces, lo que quiero resaltar, enfatizar aquí, hermanos, es de que dos hombres cometieron un error. Uno niega ser un seguidor de Cristo, el otro lo traiciona. Y ambos están lidiando con la culpa, pero Pedro está lidiando con la culpa buena. Pedro se dio cuenta de que había cometido un error, se arrepiente de su pecado, y la Biblia dice que después de aquel momento en adelante, Pedro fue un nuevo hombre. Después de que Pedro lloró amargamente, la Biblia dice, todos los historiadores dicen que Pedro fue el momento en el cual su vida cambió completamente. Amén. Su vida cambió completamente. Entonces, la culpa mala. ¿Qué pasó con Judas Iscariote después de haber traicionado a Jesús? Hay algunas versiones que dicen que Judas tuvo remordimiento. Yo creo que esa es la palabra más acertada, remordimiento. El remordimiento es diferente del arrepentimiento. El remordimiento nomás le da la conciencia de que usted ha hecho algo erróneo, indebido, pero nada va a pasar. Usted va a seguir haciendo lo mismo y lo mismo. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento es diferente, porque el arrepentimiento es más profundo. Entonces, cuando Judas vio su pecado, Judas se entristece por su pecado. Incluso él reconoce, confiesa sus pecados, ¿ok? Judas hasta justificó a Jesús. Mire, Judas primero regresó la plata que había agarrado, ¿verdad? 30 monedas de plata. Regresa, dice: ok, no quiero esa plata, es maldita. No quiero ese dinero, es maldito. Ok, good. Uno aparentemente piensa que Judas está arrepintiéndose, ¿verdad? Pero no, era fruto del remordimiento. Judas regresa las 30 monedas de plata. Judas reconoce que Jesús era inocente, que era el Hijo de Dios y que él había cometido un error. Sin embargo, mire la reacción de Judas. Judas se ahorcó. Pedro lloró amargamente. Judas se ahorcó. Entonces, ¿qué es la culpa mala? La culpa mala es la culpa que es provocada por Satanás y sus demonios. Interesante. Escuche bien eso. La culpa buena es la culpa que es provocada por el Espíritu Santo. Cuando un verdadero cristiano comete un error, hace algo indebido, el Espíritu Santo habla a su corazón, habla a su mente: no está bien lo que hiciste. La persona siente la culpa, pero esa culpa que uno siente lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a una transformación de vida, a un cambio de actitud. ¿Sí me estoy explicando? Pero la culpa mala es provocada por Satanás. La culpa mala no nos lleva al arrepentimiento.
nos lleva al remordimiento y es una culpa condenativa. Satanás condena. Satanás le dice, ok, ¿no ve lo que hiciste? Eres malo, no sirves para ser cristiano, no debes de ir a la iglesia. Y ahí empieza a traer condenación. Y es precisamente lo que vimos en la vida de Judas, ¿ok? La culpa mala es la culpa que es provocada por el diablo y sus demonios en nuestra mente. Y cuando usted y yo pecamos, Satanás y sus demonios traen condenación a nuestra mente por haber pecado. El diablo nos acusa y nos condena por el pecado que hemos cometido, aun cuando hemos confesado nuestro pecado. Es impresionante. Y la Biblia dice que Satanás acusa a los hijos de Dios. La culpa mala produce condenación y remordimiento en nuestras mentes. La condenación viene de afuera, es del diablo, ¿verdad? Y la convicción viene de adentro, es del Espíritu Santo. Cuando usted y yo pecamos, el diablo nos acusa y nos condena por el pecado que hemos cometido. Y él habla desde afuera a nuestras mentes que ya no hay perdón, que Dios ya no nos quiere, y que ya no hay solución, ¿ok? Y es precisamente lo que Satanás hizo en la vida de Judas. Cuando Judas traiciona a Cristo, ¿verdad? Satanás llena la mente, el corazón de Judas de condenación. Condenación. Y esa es una táctica antigua del diablo. ¿Cuántas personas, hermanos, no están fuera de la iglesia? No porque el pastor les visitó. Mire, yo tengo más de 20 años de ministerio pastoral. Más de 20, ¿ok? Tuve 4 en Brasil. Y déjenme decir algo que yo he aprendido como pastor. Les voy a decir una verdad pastoral. La gran mayoría de las personas que se alejan de la iglesia, no se alejan de la iglesia porque no les gusta la iglesia o porque les cayó mal el grupo de alabanza o el pastor. Okay, la gran mayoría, 90%, porque están en pecado. Pecado. Cuando estamos en pecado, Satanás nos acusa. Y Satanás va a poner en nuestras mentes, ya no eres digno de estar ahí. Ya no puedes estar cantando. Ya no puedes estar predicando, ya no puedes estar sentado en la silla. Tú ya no debes de ir a la iglesia porque tú eres un pecador, un miserable. Eso es lo que el diablo hace. Por eso que muchas personas que se alejan de las iglesias es precisamente porque Satanás ha puesto en sus mentes la condenación del pecado. Ellos se sienten tan culpables, tan miserables, ¿verdad? Y interesante que es una forma de orgullo, ¿eh? Y Satanás es tan astuto, hermanos, que nos hace sentir, pobrecito que soy. No, mire, yo soy una persona muy honesta, yo no soy hipócrita, por eso no voy. Mire qué bonito se siente, alimentando el ego, el orgullo. Satanás alimenta nuestro orgullo. Satanás, mire, con la intención de alejarnos de Dios, Satanás hace todo lo posible. Mire, interesante, Satanás va a poner en su corazón, en mi mente, mira, tú eres una persona muy honesta, tú eres muy sincero. Está dando toda una psicología contraria, porque así hace el diablo. Y yo creo que el diablo es un gran psicólogo, pero para lo malo, porque incluso siempre distorsiona, ¿verdad? Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios y mire cómo se acerca a Jesús. Mira, si tú eres el Hijo de Dios. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero él dice, si tú eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Ok, él sabía. Ok, Satanás siempre va a usar una psicología contraria. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Cuando usted peca, cuando usted hace algo indebido y yo, nos hace sentir culpables. Pero es una culpa destructiva, condenativa. No es una culpa que nos lleva a arrepentirnos. La culpa que Satanás nos hace sentir es la culpa que nos lleva a perdición. Incluso cuántas personas no han quitado la vida por no saber lidiar con el sentimiento de culpa. Yo soy capellán, hermanos, de los bomberos aquí en Wilson County por casi 16 años. Y yo he conocido casos de personas que quitaron sus propias vidas porque estaban lidiando con un sentimiento de culpa que no pudieron superar.
lo que llamamos en la teología la culpa mala, la culpa provocada por el diablo. Porque la culpa que es provocada por el Espíritu Santo no lo lleva a usted y a mí a la condenación, nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo va a poner algo en su corazón y usted no va a sentir paz mientras usted no se ponga de rodillas delante de Dios y dice: Dios, perdóname, Dios, dame una nueva oportunidad. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, la culpa mala produce cadenas espirituales y emocionales. La persona cometió el pecado, pero ella trata de esconder su pecado, ella guarda el pecado, ella hace de cuenta que no pasó nada, pero por adentro ella está completamente encadenada y destrozada. Y eso es lo que hace el diablo, ¿verdad? El diablo aparentemente nos da una carnada bien bonita, bien hermosa, ¿verdad? Y bien rica, pero cuando mordemos la carnada le dice: eres malísimo. ¿Correcto? Amén. El segundo punto, hermanos, que queremos hablar de manera rápida es las consecuencias del sentimiento de culpa. ¿Cuáles son las consecuencias del sentimiento de culpa en nuestras vidas? Mire, el sentimiento de culpa tiene efectos negativos en cada aspecto de nuestra vida. Yo voy a hablar de manera rápida porque quiero enfocarme en la última parte del mensaje, que es cómo vivir libres de la culpa. Primero, daña mi vida espiritual, daña mi vida emocional y daña mi vida física. Escuche bien eso, voy a ser breve. El sentimiento de culpa daña su vida espiritual. La persona que se siente culpable de algo trata de esconderse y alejarse de Dios. Listen, eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, se sintieron culpables, ¿correcto? Pero ¿cuál fue la reacción que ellos tuvieron? Decir: Señor, perdónanos porque comimos del fruto prohibido. No, la Biblia dice que trataron de taparse, trataron de esconderse, trataron de huir, de alejarse de Dios. Y es precisamente lo que hace el sentimiento de culpa, nos hace alejarnos de Dios. ¿Cuántas personas no están alejadas de la iglesia por el sentimiento de culpa? Miles de personas alrededor del mundo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que les pasó a Adán y Eva, y eso es lo que precisamente pasa, ¿verdad?, con las personas que se sienten culpables de algo. Ya no quieren orar, ya no quieren asistir a la iglesia. ¿Ok? Segundo, el sentimiento de culpa daña nuestra vida emocional. La persona que se siente culpable de algo tiene una sensación constante de angustia, de preocupación, de depresión. La persona que se siente culpable de algo tiene una, precisamente, angustia constante. Y eso es lo que el diablo hace. Mire, trata de dañar tu vida espiritual, tu relación con Dios, porque ¿cómo va a relacionarse con Dios si te sientes culpable? Right? ¿Cómo usted va a relacionarse con Dios si todavía carga el sentimiento de culpa? Usted va a alejarse de Dios. Usted va a buscar una forma de alejarse. Segundo, daña tu vida emocional, porque es impresionante. La culpa produce, en muchos casos, depresión, al punto de que muchas personas han quitado sus vidas porque no se han perdonado a sí mismos. Tercero, el sentimiento de culpa daña también tu vida física. ¿Sabían ustedes que el sentimiento de culpabilidad trae enfermedades como cardiovasculares, gastrointestinales? Incluso, interesante, David, el rey David, dijo que sus huesos le dolían en uno de los salmos, mientras él no había confesado su pecado a Dios. Alguien dijo que el sentimiento de culpa produce enfermedades gastro, cardio e incluso artritis. Artritis. David estaba sufriendo de artritis, ¿eh? Por un pecado que no había confesado. Se acostó con una mujer que no era su mujer, ¿verdad? Mandó matar al esposo de la mujer. Y ahora, mientras él tenía ese pecadito ahí guardado, no lo había confesado, la Biblia dice que sus huesos dolían. Entonces es lo que trae el sentimiento de culpa. Pero el punto clave de este mensaje, hermanos,
¿Cómo vivir libres del sentimiento de culpa? Por lo menos hay 4 cosas que usted y yo debemos de hacer para vivir libres de la culpa. Primero, confesar mis pecados. Segundo, arrepentirme. Tercero, creer en lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Y cuarto y último, confiar en el perdón de Dios. Vamos a hablar del primer punto, confesar mis pecados. En 1 de Juan 1:9, la Biblia dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, confiesa a Dios tus pecados, tus equivocaciones, tus malas decisiones en la vida. Dios no solamente nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos restaura, Dios nos transforma, Dios hace algo nuevo en nuestras vidas. Amén. No es posible, hermanos, tener una relación con Dios sin confesar mis pecados. Yo siempre digo, ¿verdad?, que Dios no está buscando personas perfectas. Lo que Dios está buscando son personas sinceras. El mismo David que pecó por haber dormido y hecho sexo con una mujer que no era su esposa, el mismo David que hizo eso, fue llamado en la Biblia un hombre conforme el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David siempre fue sincero en su relación con Dios. Es importante confesar, hermanos, a Dios nuestros pecados. Si en algún dado momento de su vida usted cometió un error en el pasado o en el presente, si en algún dado momento usted tomó una decisión equivocada en su vida, si en algún dado momento usted practicó un pecado, sea inmoral, lo que sea, Dios es un Dios que perdona pecados. La Biblia dice: si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Y no solamente perdona, mire, la Biblia dice que Él nos limpia. La palabra limpiar también da un sentido de restaurar, de hacer algo nuevo. Segundo, arrepentirme. Mire lo que dice 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14 dice así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, o sea, sus pecados, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mire, arrepentirse es fundamental en la relación con Dios. Amén. No podemos relacionarnos con Dios si no hay un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. No podemos. Amén. Usted y yo no podemos relacionarnos con Dios sin arrepentimiento. La clave. ¿Sabe por qué Juan Bautista fue considerado el más grande de todos los profetas? Escuche eso. Juan Bautista nunca hizo un milagro. Never hizo un milagro. Elías hizo bajar fuego del cielo a la tierra, ¿verdad? Moisés extendió su vara y cruzó el mar muerto a tierra seca. Pero interesante, Jesús dijo que nacido de mujer no hubo ni nunca habrá en la historia de la humanidad un profeta como igual a Juan el Bautista. ¿Y sabe por qué Jesús catalogó a Juan como el más grande de los profetas? Por su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Hermanos, yo no puedo relacionarme con Dios si no me arrepiento. Usted no puede relacionarse con Dios si no se arrepiente. Entonces, si nosotros queremos vencer, ser libres del sentimiento de culpa, lo primero que tenemos que hacer es confesar el error que hemos cometido, el pecado que hemos cometido. El segundo es arrepentirse de ese pecado. Amén. Y tercero, creer en lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Mire lo que dice Romanos 8:1. Aquí está la constitución del cristianismo. El libro de Romanos, encontramos la constitución del cristianismo. Mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, escuche eso, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted no tiene que vivir con la culpa. Usted no tiene que cargar el sentimiento de culpa, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesucristo llevó nuestras culpas en la sangrienta cruz del Calvario. Amén, hermanos. Usted no tiene que cargar algo que Jesús cargó por usted. ¿Entiende ahora? Interesante. Dios, Él quiere que reconozcamos nuestra culpa, pero a la vez no quiere que vivamos bajo culpa, porque ya no estamos bajo condenación. Cristo Jesús, Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar. Amén, hermanos. Y en último lugar, confiar en el perdón de Dios. Mire, Miqueas 7:9. Miqueas 7:9 dice así: volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades de los océanos. Hermanos, mire qué tremendo. Confía en que Dios ya te ha perdonado. Dios ha perdonado tus malas decisiones que tomaste en el pasado. Dios ha perdonado este pecado que cometiste en el pasado. Dios te ha perdonado. Amén, hermanos. No cargue la culpa. Si entendemos eso, hermanos, yo les animo a que por favor pónganse sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Mi oración esta mañana es de que el Espíritu Santo ponga en su corazón esta verdad absoluta. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Si usted está en Cristo, ya no hay condenación para usted. Usted no tiene que cargar algo que Cristo ya pagó por usted. Dios ya lo perdonó. Amén. ¿Cuántos aceptan eso, hermanos? Amén. Si usted me preguntara, pastor, ¿es pecado vivir sintiéndose culpable? La respuesta es sí. Es pecado. Una cosa es reconocer mi culpa, mi falla. Dios quiere que la reconozca. Pero otra cosa es vivir bajo culpa. ¿Por qué es pecado, pastor? Porque el sentimiento de culpa deforma, distorsiona la gracia y el perdón de Dios. Dios ya le perdonó. Dios ya te perdonó. Ahora trate de perdonarse a sí mismo. Amén, hermanos. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la Biblia dice que a los que están en Cristo ninguna condenación hay, Señor. Señor, yo quiero orar. Si hay personas en nuestro medio que todavía están lidiando con el sentimiento de culpa, yo oro, Señor, para que esas personas reciban liberación en sus mentes. Que esas cadenas espirituales, Señor, sean rotas. Señor, yo oro para que en esa hora el Espíritu Santo pueda traer vida a esos corazones que están muertos, Señor, por el sentimiento de culpa. Señor, que tú traigas vida. Señor, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo oro esta mañana, Señor, para que tú liberes. Yo quiero animarle a que usted haga algo. Amén. Yo no sé su vida, yo no conozco su vida, no sé qué es lo que está en su corazón, pero déjeme decir algo. Si hay alguien aquí, hermanos, en nuestro medio que todavía está lidiando con el sentimiento de culpa, yo le animo en nombre de Jesús que usted se rinda a Dios ahora. Que usted reconozca, confiese a Dios su falla. Y usted le diga al Señor: Señor, de hoy en adelante yo quiero recibir la libertad de Cristo en mi vida. Yo no quiero cargar ese sentimiento. Ayúdame, Señor. Amén. En nombre de Jesús. Señor, bendice a cada persona aquí el día de hoy, Señor, que asistió a esta reunión. Señor, bendícenos, Señor, y que de hoy en adelante podamos vivir una vida libres del sentimento de culpa, Señor.
Si ya hemos confesado nuestros pecados, Señor, si ya hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor, si nosotros ahora entendemos el precio que pagaste en la cruz por nosotros y confiamos, Señor, en tu amor y en tu perdón, la Biblia dice que estamos libres, somos libres, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, disipa, quiebra, rompe, Señor, destruye toda culpabilidad generada por el diablo, Señor. Toda culpabilidad generada, Señor, toda condenación que el diablo trate de traer a nuestras vidas, y que podamos recibir ahora, Padre, la paz de Cristo en nuestros corazones. Todo eso te lo pedimos humildemente en su nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios, hermanos? Amén, amén. Dios te bendiga, que tengas una semana de victoria en Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.